Cuando los pilotos alemanes avistaron por primera vez la silueta del Republic P-47 Thunderbolt surcando los cielos europeos en 1943, las carcajadas no tardaron en resonar por todas las bases aéreas del Tercer Reich. Aquellos aviadores de la Luftwaffe, curtidos en innumerables combates y acostumbrados a las líneas elegantes y aerodinámicas de sus Messerschmitt y FW-190, contemplaban con absoluto desdén a este nuevo adversario estadounidense que parecía desafiar todas las leyes del diseño aeronáutico. Lo apodaron despectivamente la botella de leche voladora, un mote que capturaba perfectamente la esencia de su burla hacia aquella máquina que consideraban torpe, voluminosa y completamente fuera de lugar en el combate aéreo moderno. Para los ases alemanes, formados bajo la doctrina de la agilidad suprema y las maniobras acrobáticas que habían dominado los cielos de Europa durante años, este aparato norteamericano representaba todo lo contrario de lo que un caza debería ser. Su fuselaje robusto y su cabina abultada parecían más propios de un avión de transporte que de una máquina diseñada para el combate mortal a miles de metros de altura. Los pilotos de la Luftwaffe, muchos de ellos con docenas de victorias confirmadas en sus hojas de servicio, intercambiaban comentarios sarcásticos sobre cómo los estadounidenses habían decidido enviar refrigeradores volantes a enfrentarse contra la élite de la aviación mundial. Esta confianza desmedida, alimentada por años de victorias relativamente fáciles contra adversarios menos preparados, les impedía ver lo que realmente se aproximaba hacia ellos desde el otro lado del Atlántico. Porque aquella botella de leche que tanto despreciaban no era simplemente un avión, era la materialización de una filosofía de guerra completamente diferente. Una que privilegiaba la supervivencia del piloto y la capacidad de destrucción masiva por encima de la elegancia y la maniobrabilidad tradicional. Los ingenieros de Republic Aviation habían concebido una máquina que desafiaba las convenciones establecidas, apostando por la masa, la potencia bruta y una resistencia estructural sin precedentes en la historia de la aviación militar. Mientras los alemanes continuaban riéndose, los primeros escuadrones de Thunderbolts comenzaban a familiarizarse con las peculiaridades de su nueva montura, aprendiendo a explotar sus fortalezas únicas en lugar de lamentar sus aparentes debilidades. Nadie en aquel momento podía imaginar que aquellas risas iniciales se transformarían gradualmente en un silencio ominoso y eventualmente en un terror genuino que perseguiría a los pilotos de la Luftwaffe hasta los últimos días de la guerra. El P-47 Thunderbolt estaba a punto de escribir una de las páginas más extraordinarias de la historia de la aviación militar, demostrando que en la guerra moderna las apariencias pueden ser tremendamente engañosas y que subestimar al enemigo constituye el error más fatal que cualquier combatiente puede cometer. Bajo aquella apariencia voluminosa que tanto divertía a los pilotos alemanes, se ocultaba una de las máquinas de guerra más letales y sofisticadas jamás concebidas por la ingeniería aeronáutica estadounidense. El corazón del Thunderbolt latía con la fuerza descomunal del motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, una bestia mecánica de 18 cilindros que generaba más de 2.000 caballos de fuerza, convirtiendo al P-47 en uno de los cazas más potentes de toda la Segunda Guerra Mundial. Esta planta motriz extraordinaria no solo proporcionaba una velocidad máxima que superaba los 680 km por hora en altitudes elevadas, sino que también permitía al avión trepar a cotas donde el aire enrarecido dificultaba el rendimiento de sus adversarios alemanes. Pero la verdadera esencia destructiva del Thunderbolt residía en su armamento principal, una configuración que redefinió por completo el concepto de potencia de fuego aérea. 8 ametralladoras Browning M2 de calibre 50, 4 montadas en cada ala, podían desatar simultáneamente un torrente de plomo absolutamente devastador contra cualquier objetivo que tuviera la desgracia de situarse frente a su mira. Cuando estas 8 armas abrían fuego al unísono, creaban lo que los pilotos estadounidenses denominaban un muro de plomo, una cortina de proyectiles tan densa que prácticamente garantizaba la destrucción de cualquier aeronave enemiga alcanzada por ella.
Cada ametralladora disparaba aproximadamente 850 proyectiles por minuto, lo que significaba que el Thunderbolt podía lanzar casi 7.000 balas en apenas 60 segundos de combate. Los proyectiles de calibre 50 poseían una capacidad de penetración y un poder destructivo muy superiores a las municiones de menor calibre utilizadas por otros cazas, permitiendo al P-47 desgarrar fuselajes, destruir motores y acabar con pilotos enemigos con una eficiencia brutal. Sin embargo, quizás la característica más extraordinaria del Thunderbolt era su capacidad casi sobrenatural para absorber castigo y continuar volando. Los ingenieros de Republic Aviation habían diseñado una estructura excepcionalmente robusta, con blindaje estratégicamente distribuido para proteger los sistemas vitales y al piloto. Historias que parecían sacadas de la ficción comenzaron a circular entre los escuadrones. Thunderbolts que regresaban a sus bases con cientos de agujeros de bala perforando sus fuselajes, con secciones enteras de las alas arrancadas por el fuego antiaéreo, con motores que continuaban funcionando a pesar de haber recibido impactos directos. En una ocasión documentada, un P-47 aterrizó de emergencia con más de 200 impactos de proyectiles enemigos en su estructura y su piloto salió caminando de la cabina sin un solo rasguño. Esta resistencia legendaria no era casualidad ni suerte, era el resultado directo de una filosofía de diseño que priorizaba la supervivencia por encima de todo. El motor radial, con su configuración de cilindros distribuidos en forma de estrella, podía perder varios de ellos y continuar generando suficiente potencia para mantener el avión en el aire. Los tanques de combustible estaban protegidos y equipados con sistemas de autosellado que impedían fugas catastróficas cuando eran perforados por proyectiles enemigos. El piloto, sentado detrás de una gruesa placa de blindaje, disfrutaba de una protección que muchos otros aviadores de la época solo podían envidiar. A medida que la guerra progresaba y los pilotos estadounidenses adquirían mayor experiencia con su formidable montura, comenzaron a desarrollar tácticas que explotaban magistralmente las características únicas del Thunderbolt, transformando sus aparentes debilidades en ventajas decisivas sobre el campo de batalla. La clave de esta evolución táctica residía en comprender que el P-47 no estaba diseñado para competir en los giros cerrados y las maniobras acrobáticas que definían el combate aéreo tradicional. Su verdadero dominio se manifestaba en un estilo de combate completamente diferente, basado en la velocidad, la altitud y la potencia de sus picadas devastadoras. Los pilotos del Thunderbolt aprendieron a utilizar el peso considerable de su aeronave, que superaba los 6.000 kilogramos completamente cargada, como un arma en sí misma. Ascendían a altitudes elevadas, donde el sobrealimentador de su potente motor les otorgaba una ventaja significativa, y desde allí se lanzaban sobre sus presas en picadas verticales que les permitían alcanzar velocidades absolutamente terroríficas. Durante estas maniobras de ataque, el Thunderbolt podía superar los 700 km por hora, una velocidad que ningún caza alemán de la época podía igualar ni en sus sueños más optimistas. Los pilotos de la Luftwaffe descubrieron con horror que intentar seguir a un P-47 en una de estas picadas era prácticamente un suicidio, ya que sus aeronaves comenzaban a experimentar problemas de control a velocidades mucho menores. Una vez completado el ataque, el Thunderbolt utilizaba la energía acumulada para trepar nuevamente a las alturas, preparándose para repetir la maniobra con precisión letal. Esta táctica de boom and zoom, como la denominaban los pilotos estadounidenses, convirtió al P-47 en un depredador supremo de los cielos europeos. Un cazador que dictaba los términos del combate y dejaba a sus adversarios sin opciones viables de respuesta. Pero la evolución del Thunderbolt no se detuvo en su papel como caza de superioridad aérea. Los comandantes aliados pronto reconocieron que las mismas características que lo hacían tan efectivo en el combate aire-aire lo convertían en una plataforma ideal para misiones de ataque terrestre. Su extraordinaria capacidad para resistir el fuego antiaéreo, combinada con su potencia motriz y su capacidad para transportar cargas externas significativas, lo transformaron en el cazabombardero más temido de todo el teatro europeo.
Equipado con bombas de 500 libras bajo sus alas y cohetes de alto explosivo en lanzadores especiales, el Thunderbolt se convirtió en la pesadilla de las columnas blindadas alemanas, los depósitos de combustible, las líneas ferroviarias y cualquier concentración de tropas enemigas. Los pilotos estadounidenses perfeccionaron técnicas de ataque a baja altitud que aprovechaban la velocidad y la resistencia de su aeronave para realizar pasadas devastadoras sobre objetivos terrestres, desafiando el denso fuego antiaéreo alemán con una audacia que rayaba en la temeridad. Las divisiones Panzer, que habían sembrado el terror por toda Europa durante los primeros años de la guerra, ahora se encontraban paralizadas durante las horas del día, incapaces de mover sus vehículos sin atraer la atención mortal de los escuadrones de Thunderbolts que patrullaban constantemente los cielos. Los registros históricos documentan jornadas en las que grupos de P-47 destruyeron docenas de tanques, centenares de vehículos de transporte y miles de soldados enemigos en misiones que se sucedían sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer. Cuando las últimas semanas de la guerra se consumían entre las ruinas de lo que alguna vez fue el poderoso Reich alemán, aquellos pilotos de la Luftwaffe que aún sobrevivían ya no encontraban motivos para reír del Thunderbolt que tanto habían despreciado en sus comienzos. La transformación había sido absoluta y devastadora. La botella de leche voladora se había convertido en el instrumento de su destrucción sistemática, un verdugo implacable que había diezmado sus filas con una eficiencia industrial que reflejaba perfectamente la filosofía estadounidense de hacer la guerra. Las estadísticas finales contaban una historia de dominio aplastante que ningún observador de 1943 habría podido anticipar. El P-47 Thunderbolt acumuló más victorias aire-aire confirmadas que cualquier otro caza estadounidense en el teatro europeo, derribando a miles de aeronaves enemigas en combates que abarcaron desde los cielos de Inglaterra hasta las profundidades del territorio alemán. Pero estas cifras de combate aéreo palidecían ante el récord de destrucción terrestre que el Thunderbolt había acumulado en su papel de cazabombardero. Más de 120.000 misiones de ataque al suelo fueron completadas por los escuadrones de P-47, misiones que resultaron en la destrucción de miles de locomotoras, decenas de miles de vagones de ferrocarril, innumerables vehículos motorizados y una cantidad incalculable de equipamiento militar alemán. Los tanques Tiger y Panther, que habían sido diseñados para dominar los campos de batalla europeos, se convirtieron en presas fáciles cuando intentaban moverse bajo la vigilante mirada de los Thunderbolts que patrullaban incansablemente los cielos. La logística alemana, ya estrangulada por los bombardeos estratégicos sobre las fábricas y refinerías del Reich, recibió el golpe de gracia cuando los P-47 comenzaron a cazar sistemáticamente cada convoy, cada tren y cada depósito de suministros que intentaba abastecer a las tropas del frente. Esta campaña de interdición fue tan efectiva que divisiones enteras se encontraron paralizadas por falta de combustible, municiones y repuestos, incapaces de ofrecer resistencia efectiva ante el avance aliado. El legado del Thunderbolt trascendió las cifras y las estadísticas para convertirse en un símbolo de la superioridad industrial y tecnológica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Representaba una filosofía de guerra que privilegiaba la producción masiva de armamento robusto y efectivo sobre el desarrollo de sistemas sofisticados pero frágiles y difíciles de fabricar. Mientras Alemania luchaba por producir suficientes cazas para reemplazar sus pérdidas crecientes, las fábricas estadounidenses producían Thunderbolts en cantidades que parecían inagotables, un torrente de acero y potencia de fuego que sepultó gradualmente a la Luftwaffe bajo una avalancha imposible de contener. Los pilotos estadounidenses que volaron el P-47 desarrollaron un afecto profundo por su montura, confiando sus vidas a una máquina que repetidamente demostró su capacidad para traerlos de regreso a casa, incluso después de sufrir daños que habrían destruido cualquier otra aeronave. Esta confianza mutua entre hombre y máquina forjó una leyenda que perdura hasta nuestros días, recordándonos que en la guerra, como en la vida, las apariencias pueden ser profundamente engañosas y que subestimar a un adversario basándose únicamente en su aspecto exterior puede conducir a consecuencias catastróficas e irreversibles.